En el vasto universo de nuestras posibilidades, cada pensamiento es una estrella que ilumina el camino hacia nuestra realidad. Pero ¿qué sucede cuando tomamos el papel de artistas conscientes, creadores de nuestras propias constelaciones de abundancia? Acompáñenme en un viaje donde las palabras se convierten en la paleta y los pensamientos en la inspiración. Este es un relato donde exploraremos el arte sagrado de manifestar la riqueza desde el interior, una travesía en la que cada uno de nosotros se convierte en el maestro de ceremonias de nuestro propio destino. Es un camino que comencé a transitar con escepticismo, pero que con el tiempo se reveló como una fuerza transformadora en mi vida. Mi historia inicia en un momento en el que las cosas no marchaban precisamente bien para mí económicamente. Las deudas parecían estar a la orden del día, y mis ingresos no reflejaban ni de cerca mis aspiraciones y deseos financieros. En ese punto de mi vida, me encontraba en un cruce de caminos, resignarme a una realidad que no me satisfacía o abrir mi mente a nuevas posibilidades. Fue entonces cuando comencé a explorar el poder de la manifestación, un concepto que en un principio me resultaba ajeno e incluso un tanto fantasioso. Pero, como dicen, la necesidad agudiza el ingenio, y decidí sumergirme en este mundo desconocido con una mente abierta, dispuesto a descubrir qué secretos guardaba para mí. El primer paso fue comprender la importancia de mis pensamientos y creencias en la creación de mi realidad. Me di cuenta de que estaba atrapado en un ciclo de pensamientos limitantes y autodestructivos que contribuían a mantenerme en la situación financiera en la que me encontraba. Cambiar mi enfoque mental se convirtió en la clave para liberar el potencial de la manifestación en mi vida. Comencé a practicar la visualización de mis metas financieras. En lugar de enfocarme en la falta y las deudas, dirigí mi atención hacia la abundancia que deseaba experimentar. Cerré los ojos y me sumergí en la sensación de tener el dinero que necesitaba, de disfrutar de la libertad financiera y de vivir la vida que siempre había imaginado. Estas sesiones de visualización no solo se volvieron una rutina diaria, sino que también se convirtieron en el combustible que alimentaba mi fe en el proceso de manifestación. Con el tiempo, empecé a notar cambios en mi actitud y en mi entorno. No se trataba solo de un cambio en la forma en que veía el dinero, sino de una transformación palpable en mi realidad financiera. Oportunidades que antes parecían inalcanzables comenzaron a presentarse, y las puertas que estaban cerradas comenzaron a abrirse de par en par. La manifestación se convirtió en mi aliada, pero también comprendí que no se trataba solo de sentarse y esperar a que las cosas sucedieran. La acción consciente se volvió una parte integral de mi proceso. Empecé a tomar decisiones financieras más informadas y a actuar en consecuencia. La manifestación no era solo un acto mental, sino un cambio de mentalidad que se reflejaba en cada una de mis elecciones diarias. En esta etapa inicial de mi viaje, la paciencia se convirtió en una virtud esencial. La manifestación no era una fórmula mágica instantánea, sino un proceso gradual que requería dedicación y persistencia. A veces, las cosas no se desarrollaban exactamente como lo esperaba, pero aprendí a confiar en el proceso y a ajustar mi enfoque cuando era necesario. Mi entendimiento de la manifestación se profundizaba con cada pequeño triunfo y desafío. Comencé a comprender que no se trataba solo de atraer dinero, sino de alinearme con la energía de la abundancia en todos los aspectos de mi vida. Las relaciones, la salud y la felicidad también se vieron influenciadas positivamente a medida que abrazaba este nuevo enfoque de vida. El viaje de manifestación que emprendí continuó evolucionando a medida que profundizaba en la comprensión de sus principios fundamentales. Descubrí que no se trataba simplemente de visualizar y esperar pasivamente, sino de cultivar una profunda conexión entre mis pensamientos, emociones y acciones. Mi práctica diaria de visualización se volvió más detallada y enriquecedora. No solo me limitaba a imaginar la abundancia financiera, sino que me sumergía en la experiencia completa, la sensación del dinero en mis manos, la seguridad que emanaba de esa abundancia y la alegría de vivir una vida plena. Cada sesión de visualización se convertía en un acto de creación consciente, donde me sumergía en la realidad que deseaba experimentar. Al mismo tiempo, comencé a prestar especial atención a mis pensamientos cotidianos. Me di cuenta de que la manifestación no solo ocurría durante mis sesiones de visualización, sino en cada momento del día. Mis pensamientos eran como semillas que plantaba en el jardín de mi mente, y era crucial asegurarme de que esas semillas fueran positivas y alineadas con mis metas financieras. La afirmación positiva se convirtió en una herramienta poderosa en mi arsenal de manifestación. Todos los días, repetía afirmaciones que fortalecían mi creencia en la abundancia y la prosperidad. Estas afirmaciones no eran solo palabras vacías, eran mantras que resonaban en lo más profundo de mi ser, reprogramando mi mente para aceptar y atraer la riqueza.
A medida que incorporaba estas prácticas en mi rutina diaria, noté una transformación no solo en mi perspectiva financiera, sino también en la forma en que me relacionaba con el dinero. La ansiedad y el miedo asociados con la falta de recursos comenzaron a disolverse gradualmente, dando paso a una sensación de confianza y certeza en mi capacidad para atraer la abundancia. La gratitud se convirtió en otro elemento fundamental de mi proceso de manifestación. Aprendí a apreciar y agradecer cada pequeño avance, reconociendo que la gratitud era una poderosa fuerza magnética que atraía más bendiciones a mi vida. Cada logro, por modesto que fuera, se celebraba con gratitud, creando un ciclo positivo de energía que continuaba atrayendo más cosas positivas. En esta etapa de mi viaje, también comprendí la importancia de la desvinculación emocional del resultado. Si bien mantenía una visión clara de mis metas financieras, aprendí a liberar cualquier apego emocional a un resultado específico. Esta desvinculación no implicaba falta de interés o compromiso, sino la comprensión de que el universo podía presentar oportunidades y caminos que yo no podía anticipar. A medida que mi viaje de manifestación progresaba, me encontré enfrentando desafíos que pusieron a prueba mi fe en el proceso. Uno de los mayores obstáculos fue la resistencia interna que surgía cuando las cosas no se desarrollaban según mis expectativas. Aprender a manejar la impaciencia se convirtió en una lección crucial. En lugar de ceder ante la frustración, me esforcé por utilizar esos momentos como oportunidades para reevaluar y refinar mis enfoques. La paciencia y la perseverancia se convirtieron en mis aliadas más valiosas en la travesía de la manifestación financiera. Entendí que el tiempo del universo no siempre coincide con mi propio cronograma, y eso requería una confianza aún más profunda en el proceso. La autenticidad en mis deseos también se volvió esencial. A medida que exploraba en profundidad mis metas financieras, me di cuenta de que algunas de ellas no resonaban verdaderamente con mi ser interior. Ajusté mi enfoque, centrándome en aquellas metas que estaban alineadas con mis valores más profundos. Esta alineación no solo facilitó la manifestación, sino que también infundió mi vida con un sentido más profundo de propósito. Otro aspecto vital de mi práctica de manifestación fue la meditación. A través de la meditación regular, logré calmar la mente inquieta y acceder a un estado de conciencia más elevado. Este estado de tranquilidad no solo facilitó la conexión con mis metas financieras, sino que también me permitió recibir la guía intuitiva sobre los pasos a seguir. La confianza en mi capacidad para manifestar la abundancia financiera también se vio reforzada por la fe en mí mismo. Aprendí a reconocer y superar las dudas y los miedos arraigados que surgían de experiencias pasadas. Cada pequeño logro se convirtió en una prueba tangible de mi poder para dar forma a mi realidad, fortaleciendo mi confianza en el proceso de manifestación. Una lección fundamental fue la importancia de la coherencia en mis prácticas de manifestación. No se trataba de realizar esfuerzos esporádicos, sino de cultivar una mentalidad y unas acciones coherentes a lo largo del tiempo. La coherencia generaba un impulso constante que aceleraba el proceso de manifestación y mantenía viva mi conexión con la energía de la abundancia. En esta etapa de mi relato, quiero resaltar la importancia de ser receptivo a las señales y oportunidades que se presentan en el camino. A medida que afinaba mi capacidad de escuchar a mi intuición, noté que el universo respondía de maneras sorprendentes. Las sincronías y coincidencias comenzaron a alinearse para respaldar mi viaje financiero, recordándome constantemente que estaba en el camino correcto. A medida que avanzaba en mi viaje de manifestación financiera, mi comprensión del proceso se expandía para incluir aspectos más profundos y espirituales. Descubrí que la conexión con mi ser interior y con fuerzas más allá de mi comprensión inmediata era esencial para potenciar la manifestación. La práctica de la conexión espiritual se convirtió en un pilar fundamental. A través de la meditación y la reflexión consciente, exploré las capas más profundas de mi ser. Esta conexión interna no solo nutría mi bienestar espiritual, sino que también fortalecía mi capacidad para manifestar la abundancia desde un lugar de autenticidad y alineación. Comencé a comprender la importancia de soltar el control y confiar en el proceso cósmico. Al liberar la necesidad de controlar cada aspecto de mi vida financiera, permití que el universo desplegara su magia de maneras que nunca podría haber imaginado. Esta entrega consciente se convirtió en un acto de fe, una demostración de confianza en el flujo natural de la vida. Las lecciones sobre la importancia del desapego también se hicieron más evidentes en esta etapa de mi viaje. Aunque mantenía una visión clara de mis metas financieras, aprendí a liberar cualquier apego emocional a los resultados específicos. Esto no solo aliviaba la presión y la ansiedad, sino que también abría espacio para que nuevas posibilidades y oportunidades se manifestaran.
La gratitud continuó siendo una práctica central. A medida que cosechaba los frutos de mis esfuerzos, me esforzaba por recordar y agradecer cada avance, por pequeño que fuera. Esta actitud de gratitud no solo amplificaba la energía positiva en mi vida, sino que también generaba un ciclo continuo de bendiciones y manifestaciones. La comprensión de que la manifestación no se trataba solo de acumular riqueza material, sino de experimentar una vida plena y significativa, se hizo más evidente. La abundancia no se limitaba al dinero, se extendía a mis relaciones, mi salud y mi bienestar emocional. Este enfoque holístico de la manifestación enriqueció no solo mi cartera, sino también mi calidad de vida en general. El poder de la palabra también se destacó en esta etapa. Comprendí que mis palabras eran como hechizos, creando la realidad que experimentaba. Por lo tanto, me volví más consciente de mi lenguaje, asegurándome de hablar solo lo que deseaba manifestar. Cada palabra se convirtió en una afirmación de mi realidad deseada. En esta etapa de mi viaje de manifestación financiera, me sumergí más profundamente en la alineación de mis acciones cotidianas con mis intenciones manifestadas. Comprendí que la coherencia entre mis pensamientos, emociones y comportamientos era esencial para materializar mis metas financieras. La práctica de la visualización no se limitaba solo a mis momentos de meditación. Empecé a integrar imágenes mentales de prosperidad en mi día a día. Visualizaba el éxito mientras realizaba tareas cotidianas, como si ya estuviera viviendo la realidad que deseaba. Esta práctica no solo reforzaba mi conexión con la abundancia, sino que también influía en mis elecciones y decisiones diarias. La importancia de establecer metas claras se volvía cada vez más evidente. Definí objetivos financieros específicos y alcanzables, lo que proporcionó una dirección clara para mi viaje de manifestación. Estas metas actuaron como faros que guiaban mis elecciones, manteniéndome enfocado en el camino hacia la prosperidad. Aprendí a ser consciente de las oportunidades que se presentaban en mi vida diaria. En lugar de pasar por alto ciertos eventos o conexiones, comencé a verlos como posibles catalizadores para el crecimiento financiero. La atención plena en mi entorno reveló oportunidades que de otra manera podrían haber pasado desapercibidas. La inversión en mi propio crecimiento se convirtió en una prioridad. Reconocí que la educación financiera y el desarrollo personal eran inversiones valiosas que pagaban dividendos a largo plazo. Asistir a seminarios, leer libros sobre finanzas y participar en programas de desarrollo personal se convirtieron en elementos fundamentales de mi viaje hacia la prosperidad. La acción se volvió aún más crucial en esta etapa. Comencé a tomar medidas específicas y deliberadas hacia mis metas financieras. Ya no esperaba pasivamente a que las cosas sucedieran, me convertí en un arquitecto activo de mi propia realidad. Cada pequeño paso se sumaba al impulso general de la manifestación. La gestión eficiente del dinero se convirtió en un enfoque clave. Aprendí a administrar mis finanzas de manera consciente, creando un presupuesto sólido y tomando decisiones informadas sobre mis inversiones. La responsabilidad financiera se volvió una extensión natural de mi enfoque hacia la abundancia. La perseverancia y la resiliencia se volvieron virtudes esenciales. Enfrenté desafíos y obstáculos, pero en lugar de desanimarme, los vi como oportunidades para aprender y crecer. Cada fracaso se convirtió en un trampolín para el éxito futuro, y cada tropiezo fortaleció mi determinación. A medida que avanzaba en mi travesía de manifestación financiera, me encontré inmerso en las complejidades emocionales y relaciones fundamentales para el crecimiento económico sostenido. La comprensión de la conexión entre mis emociones y mi relación con los demás se volvió esencial para crear una base sólida para la prosperidad. Enfrenté y abordé mis miedos relacionados con el dinero. A través de la introspección, identifiqué las creencias limitantes arraigadas en mi subconsciente acerca de la riqueza y el éxito financiero. Al confrontar y cambiar estas creencias, logré liberar el camino para la llegada de la abundancia en mi vida. Las relaciones también jugaron un papel crucial en mi viaje. Me rodeé de personas que compartían una mentalidad positiva y que apoyaban mis metas. Aprendí a establecer límites saludables y a mantener relaciones que nutrían mi crecimiento en lugar de socavarlo. La influencia positiva de mi círculo social se convirtió en un catalizador para la manifestación de la prosperidad financiera. El perdón y la liberación de viejas heridas emocionales se convirtieron en una práctica vital. Reconocí que cargar con resentimientos y culpas del pasado creaba una barrera para la entrada de la abundancia. Al soltar estas cargas emocionales, abrí espacio para nuevas oportunidades y relaciones que respaldaban mi viaje financiero. La compasión hacia mí mismo también se volvió esencial.
Entendí que el camino hacia la prosperidad no siempre sería lineal y que cometer errores era parte del proceso. Cultivé una relación amorosa con mis propias experiencias y aprendizajes, permitiéndome crecer a través de ellos en lugar de ser limitado por ellos. La práctica de la gratitud tomó nuevas dimensiones en esta etapa. Además de agradecer por los logros financieros, comencé a apreciar los aspectos intangibles de mi vida, la salud, las relaciones significativas y las experiencias enriquecedoras. Esta expansión de la gratitud creó un flujo continuo de energía positiva que alimentaba mi manifestación financiera. La importancia de la claridad en mis metas se reforzó aún más. A medida que mi comprensión de lo que realmente quería en la vida se volvía más nítida, mis acciones se alineaban más efectivamente con esas metas. La claridad de propósito se convirtió en un faro que guiaba mis elecciones y decisiones cotidianas. Continué refinando mi relación con el dinero. Ya no lo veía como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para crear experiencias significativas y contribuir al bienestar de los demás. Esta perspectiva transformada no solo enriqueció mi conexión emocional con el dinero, sino que también abrió nuevas puertas hacia la prosperidad. En esta etapa de mi relato, profundizo en la conexión espiritual que fue crucial para mi viaje hacia la manifestación financiera. Comprendí que la prosperidad no solo se trataba de la acumulación de riqueza material, sino de alinearme con una energía superior que impregnaba cada aspecto de mi vida. La conexión con mi espiritualidad se volvió más evidente a medida que refinaba mi práctica de la manifestación. La meditación tomó un papel central, no solo como una herramienta para calmar la mente, sino como una vía para conectarme con la esencia más profunda de mi ser. En estos momentos de quietud, encontré una fuente constante de inspiración y orientación. La práctica de la oración también se volvió una parte esencial de mi rutina diaria. A través de la comunicación con lo divino, encontré fortaleza y consuelo. La oración no era solo un medio para pedir, sino también para agradecer y reconocer las bendiciones que ya estaban presentes en mi vida. El concepto de rendición se volvió una lección clave en mi viaje espiritual y financiero. Aprendí a soltar la necesidad de controlar cada aspecto de mi vida y a confiar en un poder superior que guía el universo. Esta rendición no era una resignación pasiva, sino un acto consciente de confianza en el flujo natural de la vida. La práctica del servicio y la contribución se volvieron pilares fundamentales de mi enfoque espiritual hacia la abundancia. Entendí que la verdadera riqueza se encuentra en compartir con los demás y contribuir al bienestar de la comunidad. A medida que buscaba maneras de servir a los demás, experimenté una expansión de la prosperidad en mi propia vida. La conexión con la naturaleza también se convirtió en una fuente de inspiración espiritual. Al sumergirme en la belleza y la armonía de la naturaleza, encontré un recordatorio constante de la abundancia inherente en el universo. Esta conexión renovada con el entorno natural amplificó mi percepción de la prosperidad en todas sus formas. La gratitud se transformó en una expresión constante de mi conexión espiritual. Cada día, agradecía por las bendiciones que fluían en mi vida, reconociendo que cada experiencia, ya fuera un desafío o un triunfo, contribuía a mi crecimiento y expansión. La ley de la atracción, un principio fundamental en mi viaje, se entrelazaba más estrechamente con mi comprensión espiritual. Reconocí que mis pensamientos y emociones emitían una frecuencia vibracional que resonaba con el universo. Al alinear estas frecuencias con la positividad y la gratitud, generé un imán poderoso para atraer la prosperidad. En esta fase final de mi relato, exploraré los aspectos prácticos de cómo mantuve y expandí la abundancia en mi vida financiera a medida que la manifestación se volvía una realidad cotidiana. La consistencia en mis prácticas de manifestación se convirtió en una prioridad constante. Aunque había experimentado éxitos y cambios significativos, comprendí que mantener la mentalidad de la abundancia requería una atención continua. Continué con mis rituales diarios de visualización, afirmaciones positivas y gratitud para mantener viva la energía de la manifestación. La revisión regular de mis metas financieras se volvió una práctica esencial. A medida que alcanzaba ciertos objetivos, establecía nuevos desafíos y aspiraciones. Esta evolución constante no solo mantenía mi motivación, sino que también permitía que mi visión de la abundancia se expandiera y se adaptara a medida que evolucionaba. La adaptabilidad se volvió crucial en mi enfoque financiero. Aprendí a fluir con los cambios económicos y a ajustar mi enfoque según las circunstancias. Esta habilidad para adaptarme no solo me permitió superar obstáculos, sino que también abrió nuevas vías para la prosperidad que podrían no haber sido evidentes inicialmente. La educación continua sobre finanzas y desarrollo personal se mantuvo como una piedra angular de mi enfoque.
Invertir tiempo y recursos en mi crecimiento continuo se tradujo en una comprensión más profunda de los principios financieros y en la adquisición de habilidades que fortalecieron mi capacidad para manejar y expandir mi riqueza. La diversificación de mis fuentes de ingresos se volvió una estrategia clave. En lugar de depender exclusivamente de una fuente de ingresos, exploré oportunidades adicionales y diversifiqué mis inversiones. Esta estrategia no solo aumentó mi seguridad financiera, sino que también creó un flujo constante de oportunidades. La filantropía se convirtió en una parte integral de mi enfoque hacia la abundancia. Reconocí la responsabilidad de compartir mi éxito con aquellos que enfrentaban dificultades y busqué oportunidades para contribuir al bienestar de la sociedad. Esta práctica no solo alineaba mi riqueza con un propósito más elevado, sino que también generaba un ciclo virtuoso de bendiciones. Mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y el descanso se volvió crucial. Comprendí que la productividad sostenible y la creatividad florecían mejor cuando mi mente y mi cuerpo estaban en armonía. La gestión del estrés y la atención plena se convirtieron en prácticas cotidianas para preservar mi bienestar general. La celebración de mis logros, grandes y pequeños, se volvió una parte vital de mi rutina. Reconocer y agradecer mis éxitos no solo alimentaba mi gratitud, sino que también reforzaba la creencia en mi capacidad para atraer la abundancia. Esta celebración constante creó un ciclo positivo que alimentaba la manifestación continua. Concluyo mi relato reconociendo que la manifestación de la abundancia financiera es un viaje continuo y en constante evolución. A través de la conexión espiritual, la atención a las emociones, relaciones sólidas y acciones prácticas, logré transformar mi realidad financiera y crear una vida llena de prosperidad y significado. Este es el fin de mi historia sobre cómo hice crecer mi dinero por mí mismo utilizando la manifestación. Que mi experiencia inspire y guíe a aquellos que buscan su propio camino hacia la abundancia. Que la manifestación sea una herramienta poderosa en sus vidas. En este viaje compartido de descubrimiento y manifestación financiera, he compartido contigo las lecciones que transformaron mi vida. Espero sinceramente que estas palabras hayan resonado contigo y que encuentres inspiración en tu propio camino hacia la abundancia. Tu opinión es invaluable para nosotros. Queremos saber cómo estas ideas han impactado tu perspectiva y qué pensamientos has generado a partir de esta narrativa. Te invito a que compartas tus reflexiones y experiencias en la caja de comentarios a continuación. Cada pensamiento es una contribución valiosa a nuestra comunidad, y juntos podemos seguir aprendiendo y creciendo. Si este viaje de manifestación ha tocado tu corazón de alguna manera, te invito sutilmente a expresar tu apoyo. Un simple like puede hacer que este contenido llegue a más personas que podrían beneficiarse de estas lecciones transformadoras. Además, ¿por qué no formar parte de nuestra creciente familia? Suscríbete al canal para acceder a más contenido inspirador y útil que te guiará en tu propio viaje hacia la prosperidad. Y finalmente, si conoces a alguien que pueda necesitar estas palabras en su vida, no dudes en compartir este video con ellos. La abundancia es un regalo que merece ser compartido, y tu acto de generosidad podría ser el inicio de un cambio positivo en la vida de otra persona. Agradezco tu tiempo y energía, y espero seguir compartiendo este viaje contigo. Que la manifestación continúe guiando nuestros pasos hacia un futuro lleno de éxito y bienestar financiero.